La palabra del Señor en Mateo 5:43 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En estos dos versículos estamos viendo la enseñanza de los fariseos, que era amar al prójimo y aborrecer al enemigo. La enseñanza del Señor lo contrasta y dice, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Entonces acá vemos claramente la enseñanza del Señor y la enseñanza de los fariseos. Como bien hemos estado viendo, los fariseos han pervertido muchos textos del Antiguo Testamento en los cuales basaban su enseñanza, y este es un versículo en los cuales los fariseos han omitido algunas palabras del Antiguo Testamento y han añadido en vez de esas palabras otras palabras. Entonces el Señor Jesús, en su sexta y última comparación de la falsa justicia de los escribas y fariseos con la verdadera justicia que Dios demanda, compara el tipo de amor que ellos tenían y el amor que Dios demanda a todos. ¿Cuál es el amor que Dios nos demanda a todos? La palabra es bien clara. Levítico 19:18 es la base para la enseñanza de los escribas y fariseos de estos versículos. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la norma de Dios en relación a nuestros hermanos? Debemos amarlos como a nosotros mismos. Esa es la norma de Dios. ¿Cómo debemos amar a los hermanos? Como a nosotros mismos. ¿Cómo debemos amar a los enemigos? Como a nosotros mismos. Y esta verdad se repite en varios versículos del Nuevo Testamento, en Mateo 19:19, Marcos 12:31, Lucas 10:27, incluso dentro de las cartas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 13:9 dice, porque dice la palabra del Señor, dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estas palabras, amar al prójimo como a ti mismo, es una verdad, es una norma que Dios exige a todos sus hijos. De esa manera, todos aquellos que dicen llamarse creyentes alcanzarán el tamaño, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que Dios demanda de todos sus hijos en el Nuevo Testamento, es lo que demandó a todos sus hijos en el Antiguo Testamento, y es lo que practicaron muchos santos del Antiguo Testamento, inclusive personas cuando no había la ley de Moisés, no estaba la ley de Moisés. Estas personas cumplieron este gran mandamiento. Es una norma de Dios para las relaciones humanas. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos? Amándolos. ¿Cómo los vamos a amar? Como nosotros nos amamos, de la misma manera es que debemos de amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio se le ordenó al pueblo de Israel, a los israelitas, en relación a los animales, que ayudaran a sus compatriotas devolviendo, cuidando a un animal perdido. Si encontraba un animal perdido,
Entonces lo que un israelita tenía que hacer es guardar el animal y cuando ve a su prójimo devolver el animal. Inclusive cuando este prójimo fuera su enemigo, el israelita tenía que guardar el animal y devolver ese animal, inclusive si fuera su enemigo. Dice el libro de Éxodo 23, 4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Aquí vemos este mandamiento descrito ampliamente en el Antiguo Testamento. Inclusive Job, quien vivió en el periodo patriarcal, en el tiempo de Abraham, se dice, quizá durante el tiempo de Abraham, antes que Dios diera su ley, la característica de Job, ¿cuál era? Job 1:1, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job 31:29 dice, Job, nunca me alegré de las ruinas de mis enemigos, ni me burlé de sus sufrimientos. Entonces aquí estamos viendo cómo Job amaba a sus enemigos, nunca se burló de las desgracias de sus enemigos. Y en otros versículos menciona cómo Job, inclusive a sus enemigos, les daba de comer. Por eso Job era un hombre perfecto, recto, temeroso delante de Dios. ¿Cómo ser perfecto delante de Dios? Existen varios parámetros y uno de los parámetros es debemos amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestro enemigo, como a nosotros mismos. David fue otro hombre de Dios que demostró este principio que Dios demanda de todos sus enemigos. En el Salmo 7:4 dice, ¿acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? Decía David, se preguntaba a él, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo. Si es que yo he hecho un mal contra mi enemigo, decía David, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Entonces vemos cómo David amaba inclusive a sus enemigos. A sus enemigos los daba, incluso acá dice, les otorgaba libertad. En el Salmo 35:12 también David dice acerca de sus enemigos, me devuelven mal por bien. O sea, David había hecho un bien, pero el enemigo le estaba devolviendo un mal por su bien, para afligir mi alma. Salmo 35:13, pero yo, dice David, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Acá en palabras de David vemos cómo David se afligía por sus enemigos, amaba a sus enemigos, estaba cumpliendo la norma de Dios del libro de Levítico, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa fue la característica de David, inclusive con la vida de Saúl. Saúl, quien le perseguía, quien quería matarlo, tenía envidia a Saúl de David. Cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, David no lo hizo, sino que dijo, salve mi alma, Dios, no sé, algo así, de cometer o de pensar algo contra mi enemigo. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, la norma de Dios para su pueblo era tratar a sus enemigos como sus amigos y familiares. El libro de Proverbios 24-29 dice, no digas como me hizo, así lo haré. Debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En Proverbios 25-21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Con estos versículos, con estos ejemplos, estamos viendo que la norma de Dios para relacionarnos con nuestro prójimo no ha cambiado, es la misma. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos.
Un versículo previo a esto, el Señor nos prohíbe vengarnos de nuestro enemigo, y si las personas hacen daño en contra de nosotros, debemos de dar paso a la justicia de Dios y a la justicia de los hombres que Dios ha puesto para tener una buena convivencia en nuestra sociedad. La norma de Dios siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado. Sin embargo, los religiosos, los tradicionalistas judíos habían pervertido esta norma. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho. Cuando dice oísteis que fue dicho, se está refiriendo a lo que estaban enseñando los escribas, fariseos, tradicionalistas, religiosos, autojustificados. Decían ellos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y si buscamos en el Antiguo Testamento los versículos en los cuales basaban esta enseñanza, no vamos a encontrar la palabra aborrecer a tu enemigo. Entonces estos farsantes, hipócritas antiguos decían que el amor estaba reservado solo para con quienes uno se llevaba bien. Los enemigos merecían todo nuestro odio. Entonces las perversiones estaban siguiendo lo que Satanás siempre, la estrategia de Satanás que siempre ha usado desde el principio acerca de la revelación de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Utiliza parte de la verdad y lo mezcla con una mentira. De esa manera hace que parezca verdadero. Afecta la verdad en algún punto. Un poco de verdad más un poco de mentira hace que el engaño sea más creíble y aceptable. Esa es la estrategia de Satanás. Utiliza la Biblia, un poco de verdad, quita las cosas que no le conviene, agrega otras cosas a la Biblia. Entonces eso hace que la verdad sea más creíble, mezcla la verdad con la mentira. Esa es la estrategia de Satanás que siempre ha usado, y esa es la estrategia que hoy en día está utilizando, y esa es la estrategia que los fariseos estaban utilizando. Si volvemos a Mateo 5:43, vamos a ver esta estrategia satánica bien desarrollada. Dice así la palabra del Señor: amarás a tu prójimo. Eso es verdad. Está en el libro de Levítico, está en muchas citas del Antiguo Testamento. Aborrecerás a tu enemigo. Esa es una mentira. Verdad más mentira, el engaño es más creíble. Entonces aquí estaban utilizando una verdad y estaban añadiendo una mentira. Esa perversión se la llama una perversión por omisión. La tradición rabínica había omitido la frase como a ti misma, que era parte clave del texto de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice aquí amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No dice en ninguna parte. Entonces acá estamos viendo la estrategia de Satanás puesta en marcha para engañar al pueblo de Israel y a todos aquellos que decían llamarse hijos de Dios. ¿Por qué omitieron la palabra como a ti mismo? Porque esa frase no calzaba en el esquema de su orgullosa justificación personal que habían desarrollado. Era inconcebible en la mente del judío tradicionalista pensar cuidar de otra persona como a ellos mismos, como cuidaban de ellos de sí mismos. Ahora, no es que ellos desconocían la palabra de Dios del libro de Levíticos, ellos conocían perfectamente lo que decía Levítico. Sin embargo, solo enseñaban y lo practicaban parcialmente, no enseñaban en su totalidad.
Al igual que con otras normas bíblicas exigentes, el amor al prójimo lo habían reducido a un nivel que ellos humanamente podrían cumplir. Al igual que la mayoría de las personas a lo largo de la historia han realizado esta acción. No pueden cumplir una parte de la palabra del Señor. ¿Qué hacen? Agarran parte de la palabra que se puede cumplir y lo que no se puede cumplir lo quitan o no lo muestran. De esa manera están siguiendo la estrategia de Satanás. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, la adoración a los ídolos está prohibida y está bien descrita en el libro de Éxodo capítulo 20. Pero ¿qué hacen los católicos? Omiten esa palabra, omiten la palabra de la adoración a las imágenes, cosas que están descritas claramente en el Antiguo Testamento y están prohibidas. De esa manera estamos siguiendo la línea, la estrategia de Satanás al usar parte de una verdad, mezclarlo con una mentira. De esa manera el engaño parece más creíble. Gloria al Señor. Para el ser natural, para todos los seres humanos, y por desgracia para muchos creyentes que dicen llamarse cristianos, el amor propio es real, activo y bastante notorio. Las personas pasan su vida buscando cosas para su propio interés personal, su seguridad, su comodidad, sus ingresos, su placer, su salud, sus intereses personales, etcétera, etcétera. Los seres humanos naturalmente viven para uno mismo, no les interesa su prójimo. En este afán descuidan la norma que Dios ha dejado para todo ser humano, y la norma es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo ser vivo, ser humano que se relaciona contigo todos los días y tiene una necesidad. En este caso pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, tu esposo, tus compañeros de trabajo, tus amigos, no sé, tus vecinos. Todos ellos son tu prójimo, que tienen en algún momento una necesidad. Y a todos esas personas con las cuales convivimos a diario, debemos amarlos como a nosotros mismos nos amamos. Si cumpliéramos ese mandamiento, hermanos, hermanas, no habrían divorcios, no habrían traiciones, adulterios, fornicaciones dentro de un matrimonio, enemistades no habrían dentro de un lugar en el cual vivimos, con el relacionamiento con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Pero si solo seguimos la tendencia natural del ser humano en buscar un interés propio, solo pensar en nosotros mismos, de ahí surgen todos los demás problemas. Si obedeciéramos esta normativa que Dios nos dice, pero yo os digo que debemos amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos y amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, podríamos evitar muchos conflictos dentro de nuestra sociedad. La norma de Dios parece sobrenatural y era casi imposible de cumplir para los israelitas. ¿Cuál fue la solución que pusieron? Ellos decían, ¿cómo vamos a amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos? Eso es imposible. Y la solución que los judíos pusieron es borrar la palabra como a ti mismo. Y añadieron aborrecer al enemigo. Cosa que no estaba escrita en la normativa de Dios en el Antiguo Testamento. La norma que Dios manda para el mundo y para el judío era sobrenatural en vez de natural. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice la palabra de Dios.
Los judíos no querían vivir de acuerdo con este requerimiento y su solución fue eliminar como a ti mismo de la norma del amor que Dios exigía, y esto lo podemos evidenciar en Mateo 5:43, cuando el Señor dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Omitieron la palabra como a ti mismo y añadieron: y aborrecerás a tu enemigo. Además, otra perversión de esta iglesia tradicionalista judía fue que habían reducido el significado de la palabra prójimo. ¿Qué era prójimo para el judío israelita, para estos maestros, estos falsos maestros? Prójimo para ellos era todas las personas que ellos preferían o los aprobaban. O sea, mi prójimo era al que yo quería, con el que yo me llevaba, con el que me caía, con el que simpatizaba. Ese era el concepto de prójimo para ellos. Pero los demás, los publicanos, los gentiles, para los judíos no eran su prójimo. Ellos eran cualquier cosa menos su prójimo. Despreciaban a otros judíos como los recaudadores de impuestos y pecadores. Y eso podemos evidenciar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11, en la oración del fariseo, cuando dice, Lucas 18, 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Gloria a Dios. Es así que había otra perversión de la religión judía, era que habían cambiado el significado de la palabra prójimo. Y una de las cosas acerca de Jesús que más disgustaba a los dirigentes judíos era que Jesús andaba, caminaba, comía con los publicanos y pecadores. Y esto les disgustaba a estos tradicionalistas. En Mateo 9:11 dice, le cuestionaron a los discípulos y le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, prójimo para el judío eran judíos que ellos aprobaban y los demás no podían ser amados por ellos y lo único que podían recibir de ellos era odio, aborrecimiento. Y eso es lo que estaban enseñando. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la enseñanza de estos falsos maestros. Habían tergiversado el concepto de prójimo, cuyo concepto, ¿cuál es el concepto de prójimo? Prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor suplicando ayuda. Es por eso que el Señor se juntaba con estos publicanos y pecadores, porque tenían necesidad de ayuda espiritual, tenían necesidad de perdón de sus pecados. Sabía que estas personas estaban condenadas al infierno si no se arrepentían. Sabía que necesitaban un mensaje de esperanza. Por eso es que el Señor se juntaba con los necesitados espirituales, en este caso los publicanos y los pecadores. Esa es la norma del Señor para sus hijos. La perversión rabínica había adicionado una palabra que no estaba en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. La adición que habían hecho estos farsantes era: aborrecerás a tu enemigo. Esta adición, este pedazo de texto que habían aumentado a la enseñanza del libro de Levítico de amar al prójimo y aborrecer al enemigo, era aún más perversa que al omitir como a ti mismo. El error, como a ti mismo, habían quitado la palabra como a ti mismo y habían añadido aborrecer.
a tu enemigo. Cosas que no estaban descritas en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Sin embargo, estos judíos trataron de justificar el odio al prójimo en la orden que Dios dio a sus antepasados. Por ejemplo, el libro de Josué 3:10 dice que debían echar delante de ellos a los cananeos, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, la palabra del Señor menciona palabras que deberían echar a estas personas de la tierra que Dios les estaba dando. Pero el propósito de este mandamiento de Dios de echar a esta gente era porque era gente perversa, era gente mala, era gente corrupta, eran los más depravados de la historia, eran increíblemente inmorales, crueles, idólatras. Inclusive el sacrificio humano era común entre ellos. Quemaban vivos a sus propios hijos como ofrenda a sus deidades paganas. Es por eso que el Señor dijo, cuando te dé la tierra que te he prometido, tienes que echar a esta gente. Esta gente era el cáncer, el mal encarnado de ese lugar. Pero el Señor no estaba enseñando que debíamos odiar a nuestro prójimo. Aquí estaba ordenando que debía sacar a esta gente ya perversa del lugar en los cuales Israel iba a habitar. Sin embargo, los judíos estaban utilizando estas palabras como pretexto para odiar, aborrecer a su prójimo. Y otra justificación para aborrecer a su prójimo, estos judíos fueron las palabras, los salmos imprecatorios. Imprecatorio significa que implica un deseo de dañar, que David escribió, por ejemplo, en el Salmo 69, 22, 23, 24, 25, dice, vamos a leer el Salmo 69, 24, desama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Aquí hay un deseo de mal sobre estas personas. Y ellos decían, ahí está, Dios desea el mal para estas personas malas. Y estos publicanos y pecadores son malos, por lo tanto nosotros debemos de aborrecerlos. Pero sin embargo, no ven el contexto, por qué David expresó estas palabras. Y este contexto, este motivo está en versículos previos a este salmo, el Salmo 69, 9. ¿Por qué dijo estas palabras David? El Salmo 69, 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? David estaba enojado a causa de lo que se hacía en contra de Dios. Es por eso que dijo estas palabras en contra de estas personas que hacían un mal en contra de Dios. Y este mismo celo, me consumió el celo de tu casa, tuvo nuestro Señor Jesucristo al echar a los mercaderes, a los que estaban haciendo mercado, comercio, en las puertas del templo de Dios. Juan 2:15 dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Entonces se acordaron sus discípulos, dice el versículo 17, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, una cosa es defender la gloria de Dios, buscando la derrota de sus malvados enemigos, pero otra cosa distinta es odiar personalmente a otros como si fueran nuestros propios enemigos. La palabra del Señor previo a estos versículos, en Mateo 5:39, el Señor nos dice, pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Tenemos que defender cuando cometen fechorías en nombre de Dios. Claro que sí, tenemos que denunciar la maldad, por supuesto que sí, pero
Dios no nos manda que nosotros nos venguemos, sino que dejemos en las manos de Dios, dejemos en las manos de la justicia que Dios ha provisto en esta humanidad. Pero aquí al Señor, cuando dice debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, debemos amar a nuestros enemigos, nos está enseñando que no debemos de vengarnos, sino que debemos amar a toda persona con las cuales nos relacionamos a diario. Entonces nuestra actitud, incluso hacia los peores paganos o herejes, es amarlos y orar para que se vuelvan a Dios y sean salvos, porque si no Dios los juzgará y los eliminará. Debemos amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos, no debemos vengarnos. Sin embargo, cuando cometen fechorías en nombre de Dios, debemos denunciarlos. Ahí vemos un principio, un equilibrio de amor y justicia, un principio de amor y justicia. Por ejemplo, el Señor vemos que amó a Adán, lo creó, amó, pero lo maldijo. Ahí está demostrando su principio de amor, lo perdonó, no lo mató, no lo eliminó, amó a Adán. Pero el amor y la justicia de Dios no pueden estar separados, sino que aplicó su justicia maldiciéndolo por todas las maldades que había hecho. Dios amó a Caín, pero lo castigó. Dios amaba a Sodoma y Gomorra, pero los destruyó. Amor, justicia. Dios amaba a la nación de Israel, pero permitió que fuera conquistada y exiliada, y lo puso a un lado del tiempo. De esta manera se aplicó la justicia de Dios. Dios tiene un equilibrio de amor y justicia, pero los escribas y fariseos no tenían tal equilibrio, no tenían amor por la justicia, solo por la venganza, no tenían amor por sus enemigos, sino solo por sí mismos. De esa manera estaban pervirtiendo la palabra del Señor. Estos escribas y fariseos no sabían nada ni de la indignación justa ni del amor justo. La única indignación que sentían era de odio personal, y su único amor era de ellos mismos, de su autoestima. Vivían para ellos mismos, no vivían para los demás, solo pensaban en ellos mismos y no pensaban en los demás. Esa es, hermano, la perversión rabínica del amor al prójimo, las cuales estaban enseñando, y el Señor los refutó, los contrastó con la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento. Y en Mateo 5:44 el Señor empieza a decir: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y sigue diciendo: para que seáis hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí estamos viendo el amor práctico de Dios, inclusive hacia aquellas personas que le ignoran, le omiten, le aborrecen. Sigue diciendo Mateo 5:46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la enseñanza del Señor.